Cristo, gracias. Gracias, Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Me falta nada, me tengo a ti. Me falta nada, si te tengo a ti. Gracias, Dios. Te adoramos, Jesús. En ti estamos completos, Cristo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Es imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, me falta nada, si te tengo a ti. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Amén. Y con mi Dios asaltaré muros. Amén, Aleluya. Señor. Gracias, Cristo. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me da temor, Señor. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta Falta nada,
si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada. Si te tengo a ti. Amén. Aleluya. Aleluya. En Cristo estamos completos. En Jesucristo tenemos la totalidad de Dios a favor nuestro. Es en Cristo que podemos vivir una vida a plenitud. Bienvenidos a Juntos. Es una alegría estar con ustedes en este día y poder compartir de esta epístola, de esta carta riquísima que escribió Santiago, patriarca de la iglesia en Jerusalén, medio hermano del Señor, y esta carta que se escribió para todos los cristianos. Por eso se le conoce como una carta universal, porque fue escrita no para una persona o para una iglesia en específico, sino de manera general. Y estamos estudiando el capítulo 4, que hemos sido bendecidos realmente en poder entender cómo los creyentes tenemos una lucha que es con los enemigos de Dios. Yo creo que esa es la mejor manera de expresarlo. Una guerra, una lucha que tenemos con los enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, son enemigos nuestros. Lo maravilloso es que tenemos la victoria en Jesucristo. Esos enemigos son el mundo, esos enemigos es el diablo y la carne. Esos tres, por lo menos antes de que Jesucristo regrese, tendremos que estar luchando. Sabemos que el mundo se opone a Dios el Padre de manera descarada. El diablo se opone al Hijo de manera abierta. Y la carne, ¿verdad?, se opone al Espíritu Santo. De manera que no pueden habitar las dos cosas. No pueden habitar el Espíritu y la carne al mismo tiempo. Perdón que dije las dos cosas. El Espíritu Santo es una persona y se le debe dar esa primacía como persona que tiene en la Trinidad en Dios. Así que son los mismos enemigos de Dios, son los mismos enemigos que nosotros vamos a tener. Y aquí en Santiago estamos encontrando una respuesta en cómo podemos enfrentarlos para tener esa victoria en Cristo Jesús. Bendiciones, amados hermanos. Qué alegría poder continuar fortaleciendo nuestra vida espiritual. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 7 al 10. Del 7 al 10 estamos, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermosa palabra, pensando en la semana de ayuno, ¿verdad? Este último verso. Claro que sí. Pastor, hoy me escribía una de mis estudiantes de INSTE del segundo nivel, porque yo escribí en mi devocional sobre lo que el apóstol Santiago habla sobre tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y entonces siempre ahí queriendo enriquecer este tiempo, porque ya lo vimos desde el capítulo 1 cuando iniciamos Santiago, que hay varios nombres de Santiago mencionados en el Nuevo Testamento, pero la tradición confiable asigna el libro de Santiago, que estamos estudiando, al Santiago el justo, el medio hermano de Jesús, que ya lo vimos en Mateo 13, ¿verdad? Y hermano de Judas, según Judas 1, el cual dirige la obra, ¿verdad?, la iglesia en Jerusalén. Entonces, claro, otros nombres de Santiago y la gente tiende a confundirlos, porque está Santiago, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, que fue el primer apóstol, dicho de paso, martirizado, ¿verdad? También está como Santiago, ese es conocido como Santiago el menor. El otro Santiago es Jacobo,
¿verdad? El Jacob, que viene de esas raíces, de Tiago, lo que tú explicaste todo. Santiago es San Jacob. Ajá. San Y Jacobo. entonces el hijo de Alfeo, de los 12 discípulos, y Santiago, el padre del otro, que aparece en Lucas 6. Pero lo doy así como Sí. abuelo de pájaro, porque muchas veces, como no nos detenemos quizás, yo soy de las que si miro un nombre, por ejemplo, cuando prediqué acerca del poder multiplicador, me encontré con que habían 4 Felipes, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿a cuál se está refiriendo? Entonces tuve que explicar los 2 hijos de Herodes de diferentes esposas, ¿verdad? Y estaba Felipe, el que se nos habla en Hechos 6, que era que vino a ayudar en todo el repartimiento, en el servicio de las mesas, pero estaba Felipe, ¿verdad? El apóstol que había sido discípulo de Juan el Bautista, ¿verdad? Y bueno, y por ahí. Era pero, de Tiberias, Felipe. Pero solo para enriquecer esto, ¿verdad? Que siempre ayuda a fortalecer, porque nos falta bastante de Santiago. No, y es interesante que cuando uno lee de este Santiago en el libro de los Hechos, y por eso quizás se le conoce como Santiago el Justo, él fue el que medió en una decisión trascendental para la iglesia de Cristo Jesús. Fue usado por el Espíritu Santo en una decisión que trascendió, porque recuerden ustedes que el cristianismo al principio era plenamente judío, pero el Espíritu Santo estaba empujando y empujando, sacó a muchos de allí de Jerusalén, incluso tras persecución, para que fueran a predicar a los gentiles. Y en el primer concilio de la cristiandad, Santiago fue el varón que Dios usó para decir exactamente que no se presionara pues a los cristianos gentiles a que no tuvieran o no tenían la obligación de celebrar todo lo que era la cultura religiosa judía. Claro, tiene que leer usted Hechos 15 y Hechos parte del 16 para ubicarse en lo que el pastor está compartiendo, ¿verdad? ¿Cuán importante es? Sí, bueno, pero Muy vamos bien. mejor. Vamos a Santiago, aquí estamos en el verso 8. Mira qué interesante, dice el verso 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La forma en que nosotros podemos mantener a raya al diablo, la carne y el mundo, primero es someternos a Dios. Lo segundo es acercarnos a Dios. Hay un dicho popular que se le asigna un valor bíblico totalmente equivocado, cuando la gente dice, ayúdate, que Dios te ayudará. No, y hasta dicen, ahí está en la Biblia. Ahí, como la Biblia dice. Entonces muchos no leen su Biblia. Hay cristianos que también lo repiten y no está en la Biblia. En la Biblia no está ayúdate, que Dios te ayudará. En la Biblia está acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Creo que una de las cosas que más observo aquí en Santiago es la acción del creyente hacia Dios. Es decir, el creyente no debe estar esperando que Dios lo someta o que Dios te humille, no, al contrario, el creyente no debe estar esperando que Dios se acerque, ¿verdad? Porque nos venden esa idea como que Dios es un farmacéutico, que básicamente es cuando las emergencias, pero Dios es una persona. Y creo que Santiago lo establece de esa manera, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, muchas veces cuando queremos acercarnos a Dios, y no es que no creamos en Dios, y no es que no sepamos que Él nos ama, o que nosotros hemos dejado de creer a Dios, es que simplemente hay momentos en nuestras vidas, creo, que nos contaminamos, como dice este verso 8, en nuestras vidas, porque nos contaminamos, porque andamos en la vida, pues, y porque tenemos necesidades, deseos en la vida, y muchas veces esa contaminación en nosotros nos impide acercarnos a Dios. Y aquellos que están tambaleándose, que son de doble ánimo, sí, no, no, sí, ¿verdad? Terminan afectando su corazón, porque su corazón deja de estar puro. Y encontramos aquí que la palabra purificada se debe traducir como algo casto o hacer casto, es decir, algo que no pierde, que es inmaculado. Y creo que muchas veces nosotros, no es que Dios se aleje,
es que nosotros no nos acercamos. Sí, yo estaba pensando ahorita en la gran responsabilidad que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. No le ponga usted un título como de pastor o ministro. Yo creo que todos somos creyentes en Cristo. Antes de cualquier categoría asignada en el ministerio, yo creo que todos tenemos esa libertad para entrar al trono de la gracia. Pero lo importante es permitirle, me parece a mí, al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros tenemos dos abogados, uno en el cielo y otro en la tierra. ¿Qué está haciendo Jesucristo en este instante por sus hijos, por aquellos que dijeron y abrieron su corazón a Él y hemos sido redimidos con su sangre? Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y aquí en la tierra tenemos a la persona del Espíritu Santo, el Paracleto, el que camina junto a, el Consolador, el Ayudador. De hecho, cuando uno estudia el Evangelio de Juan en el capítulo 17, es la oración de Jesucristo. Dice que no nos dejaría solos. Entonces, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo, pastor, escudriñar nuestro ser, podemos acercarnos al Señor, porque lo que el pastor dice, ¿cómo? No es Dios quien se aleja, somos nosotros los que nos alejamos, los que le damos la espalda, porque quizás, no sé si por el yugo de esclavitud o la sombra de la condenación, el peso de la condenación, pero abogado tenemos, dice la palabra, así que podemos acercarnos, ¿verdad? Y hay un pensamiento del doctor Tozer, dice que él tiene un ensayo profundo en uno de sus libros que se llama Acercamiento es similitud, y dice, entre más nos parecemos a Dios, más cerca estamos de Él. Yo creo que esa es una realidad, ¿verdad? Entre más buscamos del Señor, menos vamos a querer del mundo, menos vamos a querer de la carne, y más vamos a discernir los dardos del enemigo cuando vengan a querer debilitarnos. Dice el doctor Tozer, puedo estar sentado en la sala con mi gato siamés y en mi regazo, y mi esposa puede encontrarse a 6 metros de distancia en la cocina. Sin embargo, estoy más cerca de mi esposa que del gato, ya que el gato es diferente a mí. Tenemos muy poco en común, al menos que se crea gato la persona. Pero mira qué interesante este pensamiento, porque si nos alejamos de Dios, significa que nos estamos acercando a alguien más o a algo más en la vida. Hace años, cuando filosofábamos con nuestro hijo adolescente, hablábamos, si me alejo, me acerco, porque ciertamente o estamos con Dios o estamos lejos de Dios, y la acción debe ser de nosotros. Si nosotros nos acercamos al Señor, entonces podemos ser limpiados, podemos ser restaurados, renovados. Por eso dice Romanos 12 que renovemos nuestra mente. Dios no quiere que te quites la mente o que te deshagas de tu mente. No. El ser cristiano no es ser alienado, no es escapar de la realidad. Ser creyente es renovar nuestra mente en Cristo. Ver todo el cuadro de nuestra vida y acercarnos a Dios para ser renovados en nuestra mente. Y eso nos va entonces a permitir traer restauración, sanidad a nuestra vida, en el sentido de que cuando nos acercamos a Dios a través de la sangre de Cristo, ¿qué nos dice la carta juanina? Nos dice que si tenemos pecado, abogado tenemos, que debemos acercarnos al Señor y que la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Entre más te alejes de Dios con tu pecado, más lejos vas a quedar, más te vas a contaminar, más el diablo va a aprovecharse de tu condición. Entre más te acerques a Dios, más limpio y más libre nos vamos a sentir. Eso es maravilloso. Sí, estudiando con el pastor mirábamos el caso de Abraham y Lot, y dicen los comentaristas bíblicos que Abraham se acercó a Dios y habló con él acerca de Sodoma, mientras que Lot se acercó a Sodoma y perdió todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Allá estaba en Sodoma. Qué diferencia, ¿verdad? Sí. Qué diferencia. Mira que dice la Biblia que Abraham le dijo a Lot, toma, decide tú.
y donde tú decidas, yo voy a tomar el otro lugar. Y dice entonces que Lot fue construyendo su tienda cada vez más cerca de Sodoma, hasta que terminó viviendo en Sodoma. Pero Abraham miró hacia el oeste, donde Sí. el sol tarda Declinar. en bajar. Y es maravilloso eso, porque lo que Abraham iba construyendo es un altar, mientras que Lot iba construyendo una tienda. Es muy diferente. Lot tenía el concepto de la vida terrenal. Abraham tenía el concepto de la vida espiritual y era un hombre rico. Mira usted qué importante eso, es interesante. Abraham era un hombre rico en todas las cosas, también en su vida espiritual. Y es ahí cuando hace la diferencia, porque él fue edificando un altar hasta que lo llamó Betel, ¿verdad? Que significa Casa de luz. casa de luz. Y qué maravilloso eso, porque hay muchos creyentes construyendo tiendas, pero en lugar de levantar un altar, de construir un altar en su vida personal, en su vida familiar, con su iglesia, levantamos un altar cada fin de semana que nos reunimos. Entonces debemos de estar siempre haciendo la pregunta, ¿estoy levantando una tienda aquí o estoy levantando un altar al Señor? Porque un altar glorifica a Dios, una tienda glorifica al hombre. Y mira que Lot pareció a la distancia aquella verde vega como un paraíso, pero ahí fue, poco a poco. Al final, Lot fue salvado por la misericordia de Dios y la intercesión De de Abraham. Pero siempre me ha parecido bien interesante este capítulo 18 de Génesis. Obviamente no lo voy a leer todo, pero solo quiero rescatar este par de versos. Cuando Abraham intercede por Sodoma y dice el Señor, dice, y descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones, dice, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Siempre. Siempre. Rogó. Y luego se acerca, dice Abraham, y dijo, y le empieza a hacer, por eso es que Abraham se acerca y habla del Señor, ¿verdad? Y empieza ahí toda la negociación que él hace, ¿verdad? Y una de las cosas que a uno le debe de dar un vuelco es como dos personas en el mismo escenario de vida pueden tomar decisiones totalmente opuestas. O sea, cómo Lot no tuvo la capacidad de discernir o de aprender de Abraham, ¿verdad? De su tío, de cómo él lo estaba haciendo, o de tener una actitud más sencilla, digo yo, porque hay veces somos como aborazados, ¿verdad? Que la avaricia nos consume, y eso creo yo que a Lot lo fue llevando a poner tiendas en lugar de poner un altar, porque cuando el Señor no ocupa el lugar de nuestras vidas, siempre vamos a querer edificar tiendas. Y yo creo que nosotros no podemos permitirnos caminar en la carne, porque estamos viendo lo que Santiago nos propone, y no solamente nos propone, nos desafía a que vamos a luchar con estos tres enemigos, y fácilmente nos dejamos seducir. Le pasó a Lot, imagínense, con la influencia que tenía de Abraham, y aún así tomó malas decisiones. Sí, porque al final el mundo sedujo a Lot, y ese es el problema. Si hay ciudades en la antigüedad que eran enemigas de Dios, anticristo era Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque realmente, como dice Romanos capítulo 1, ellos no quisieron glorificar a Dios, ni aún a través de las cosas creadas. Perdieron toda conciencia, perdieron toda pureza, perdieron toda moral, y terminaron siendo ciudades de juicio hasta el día de hoy, como ejemplo de ciudades inmorales. Son ciudades que abrazaron al mundo en todo el sentido de la palabra, del sistema que se opone a Dios. Y el mundo está empujando, hermanos queridos, el mundo está empujando y empujando. Ya están trabajando con las frágiles mentes de nuestros niños,
empujando a que el mundo como tal abrace toda inmoralidad cuando sabemos que eso es un sistema mundial que se opone a Dios y el anticristo está en medio de ello. Bien, vamos a orar hoy para pedirle al Señor que nos dé fortaleza y que su Santo Espíritu nos alumbre a no alejarnos de Él. No te alejes tú de Dios, acércate. Si te alejas, te vas a ir alejando más. Acércate. A veces uno no sabe ni cómo acercarse a Dios por todos los yerros que a veces uno comete, las cosas que dice o las cosas que hace, pero es mejor ser un pecador delante del trono de Dios que ser un pecador en el mundo. Estaba pensando, pastor, ahorita oyéndote, cómo uno decide, y estaba recordando a la mujer con el flujo de sangre, ceremonialmente impura, pero ella decidió abrirse camino en medio de la multitud para tocar al Señor. Amén. Y hay veces uno dice, no califico. No se trata de que yo califique o no, se trata de que podemos vivir en la misericordia del Señor y volver a empezar. Amén. Volver a levantarnos Amén. en el Señor. Pastora. Padre, te damos gracias en este día por ayudarnos a caminar en tu palabra. Y hoy el desafío enorme que tenemos todos es que queremos acercarnos, Señor, para levantar un altar y no una tienda. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo Sí, ha hablado Señor. a nuestros corazones, Amén, Señor. Cristo, amén. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, y que donde estemos seamos ese olor grato a Jesucristo. Sí, Señor. Hoy, Señor, tomamos la decisión de acercarnos al Señor, Gracias. como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Que tengamos sed de ti, hambre de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos Sí, Señor. ser capaces de Jesús. aferrarnos a la Sí, roca Jesús. de nuestra salvación Sí, y de Señor. reconocer Gracias, cuando el Jesús. pecado está Gracias. en nuestro corazón o está a las Gracias, puertas. Señor. Gracias. Porque como dice, Señor, en tu palabra, queremos limpiar nuestras manos, que no queremos de ser de doble ánimo, queremos que nuestros corazones estén purificados. Señor, en el nombre de Jesús Sí, te damos Señor. gracias. Amén y Bien. amén. Que el Señor les bendiga. Hoy es día viernes. Vas a mencionar, pastor, lo de la jornada de fuego intercesor con oración y ayuno. Nos preparamos, vamos a hacer un paréntesis en este libro de Santiago, porque vamos a concentrarnos para clamar al Señor en esta jornada que la iniciamos este lunes 24. De hecho, en todas nuestras transmisiones en vivo, en el tiempo con Dios, en el tiempo de juntos, en el tiempo de Bellas por Siempre, en nuestros grupos de pastoreo, tanto miércoles como jueves, en nuestro fuego intercesor. Los lunes y del martes día jueves, también. el martes de Toda la Bellas por semana Siempre. estamos con los grupos conectados a las 7 Conectados, de la y vamos a noche. estar conectados todas las noches en nuestro grupo de pastoreo para pelear una batalla espiritual. Y queremos invitarle, si usted es miembro de la Casa del Padre, no necesita una invitación, y si es hermano en la fe tampoco. El ayunar es una convocatoria que siempre el Espíritu Santo nos hace. Así de que vamos a hacer un paréntesis y vamos a regresar al tema de Santiago 4, El 31. el lunes 31 de enero, ¿verdad? Muy Siempre bien. en nuestro horario. No olviden congregarse y ser fieles al Señor. Somos la Casa del Padre. Una familia para ti.